Hola Jimenita. Hola Ruti. Hola a todos, ¿cómo están? Hola a todos. Ay, hoy siento que estoy muy pegada a Ruti, pero era porque aquí mi Lisauria estaba acomodada súper de este acá. lado. Sí, y ahorita, sí. conforme pasemos el programa, me iré acomodando. Pero no pasa nada, Jimenita. Sí, La no. cercanía también es buena. Sí. Ya hemos dicho, somos seres de manada y necesitamos el contacto. Hoy sí. No, Mili, espera, no lo tomes tan a pecho. Y a mí ya me quiere demostrar, muchísimo exacto. contacto. Dice, Ahora, yo Mili. solo quiero demostrar cómo es el contacto. Sí, muy bien. Pues Ruti, muy bien. Bienvenidos a todos a Un programa más de El Primer Martes. Y Programa número 22. 22. Ay, qué rápido pasé el tiempo. 22. Sí. 22 meses para ustedes, ¿qué tal? Qué emoción. Sí. Qué emoción. Sí. Y en el programa anterior les habíamos mencionado el tema de este programa. Y sin más preámbulos, comenzamos con feminismo mal entendido. Feminismo mal entendido. Sí, así es, Jimenita. Así es. Y teníamos programado primero hablar de qué es el feminismo y la historia y tal. Antes de eso me gustaría que todos hicieran un pequeño ejercicio conmigo en este programa. Que en este momento, antes de empezar a ver el programa, se pregunten, cada quien que se pregunte, ¿yo soy feminista? Y cuando termine el programa, se vuelvan a hacer la pregunta, ¿yo soy feminista? Y por favor, platíquenos cuáles fueron sus resultados. O sea, si la respuesta de inicio y la respuesta final fueron iguales, ¿y por qué? O si conforme va pasando, Van cambia el cambiando concepto o de postura. lo amplían, Así es, o dicen así sí, o tal vez no tanto, etcétera. Así es. Geminita, ¿tú eres feminista? Es que creo que yo no me puedo definir a mí misma como una feminista, pero al mismo tiempo sí. O sea, más bien siento que no caigo como en un feminismo como movimiento, sino más bien que comulgo con algunos de los pensamientos que van de la mano del feminismo. Y lejos de un feminismo o no, yo siempre me voy más como a la tirada del humanismo. Okay. Entonces, siento que eso abarca tanto uno como otro, como múltiples pues movimientos, ¿no? Múltiples razonamientos, entonces. Ok, muy bien contestado, a ver. Ahora verán. La verdad es que el programa se llama Feminismo Mal Entendido porque realmente muchas personas que rechazan el feminismo y otras que lo superabrazan tienen una confusión. No tienen tan claro, primero que nada, el concepto. ¿Qué es el feminismo? De hecho, el feminismo es una filosofía que genera un movimiento. La filosofía solo dice, es que iba a decir igualdad entre género masculino y femenino. Yo quisiera componerle porque me parece que no hablamos realmente de igualdad, sino de equidad. Porque verdaderamente, por género, por cultura, por educación, por muchas cosas, los seres humanos no somos iguales. Nadie, ni tú ni yo somos iguales, ni el señor de enfrente, ni el muchacho de enfrente. O sea, los seres humanos, cada ser humano es un mundo. Y desde ahí no puedes pensar en la igualdad como una filosofía, pero sí en la equidad. Y la equidad habla de entender que aunque tú y yo somos diferentes, podemos tener un contacto y un camino común
respetándonos profundamente. Ay, ya acabo de spoilear todo el programa. ¡No fui yo! ¡No fuiste tú! Aplausos. Entonces, el feminismo, esta filosofía sobre la equidad entre hombre y mujer se convierte en un movimiento social, en un movimiento cultural, en un movimiento que tiene muchas veces sesgos políticos, en un movimiento de estructura y de forma de ver y de vivir el mundo. Y hasta ahí, yo me pregunto, yo soy feminista, creo en la filosofía básica de, aunque esta filosofía haya generado un movimiento o no, ¿creo en esta filosofía? Sí. Creo profundamente que el hombre y la mujer tienen derechos equitativos. Derechos que aunque pudieran no ser exactamente iguales, pero son equitativos. Por ejemplo, el derecho de la mujer cuando tiene un bebé, el derecho de lactar, sí. Ese derecho no lo va a tener el hombre. A menos que pues él se encargue completamente del bebé, que sería otra historia. Pero el derecho de la lactancia, pues es generalmente más femenino que masculino. Sí. Pero es equitativo a otras situaciones y a otras funciones que el hombre también obtiene o vive, ¿no? Entonces, bueno, verdaderamente hablemos un poquito de la historia. Sí. ¿De dónde nace este movimiento? ¿No? Y le hago así porque muchas personas lo identifican como esto, como un movimiento súper fuerte e intenso. ¿De dónde nace este movimiento? En el siglo XVIII, Renacimiento, las mujeres empiezan a observarse más allá de ser la posesión del hombre. Empiezan a observar que pues no tienen todos los mismos derechos, que si trabajan, el dinero que se produce se los pagan directamente a los maridos. O sea, ni siquiera se los pagan a ellas, se los pagan directamente a los maridos. Que tienen que, quieran o no quieran, darle servicio al hombre de sexual y servicio de tener a sus hijos y servicio de cuidarlos, procurarlos, limpiarles la casa y atenderlos en todos los sentidos. Sí. Y algo que en ese momento ni siquiera se alcanzaba a observar, pero que empezó a ser importante, el derecho a tener voz. Y entonces viene la Guerra Francesa y donde luchan por los derechos de los seres humanos, ¿no? Y resulta que en esta Carta de Derechos, cuando se gana, resulta que se hizo la Carta de Derechos de los hombres, no del ser humano, sí, del hombre. Y tal cual, el género femenino, o sea, las mujeres, estaban excluidas. No decía la mujer, el ser humano, no, decía, el hombre tiene derecho a votar por su tal. El hombre tiene derecho a tener libertad y tal. El hombre, pero no hablaban de las mujeres. Ante esa carta de constitución o como se le pueda llamar, de hecho tiene un nombre, déjenme leerlo, no soy tan mala, no soy tan buena para eso. Ay, ni lo anoté, nada más pongo pongo, las mujeres replican documentos de derechos para mujeres, o sea, ¿se dan cuenta? O sea, pero bueno, si tienen ustedes inquietud, por favor revisen Revolución Francesa, Ilustración, y ahí van a ver el documento que sale, que es como la Carta de Derechos de los Hombres, ¿no? Carta de Derechos Civiles, creo que es. No recuerdo el nombre, pero lo siento. Estoy confundiendo con el de garantías individuales. No, ese es mexicano. Ese es mexicano. Pero bueno, entonces hay algunas mujeres que empiezan a hacer la réplica de ese documento
pero en femenino. Y la mujer que hace esa réplica, ¿qué crees que le pasa? La mueren. La guillotina. Sí, pues claro. La guillotina, ¿no? O sea, wow. Y así como esa represión intensa, pues todas las mujeres que empiezan a hablar de esto, pues empiezan a ser reprimidas, pues porque cambiarían estructuras. Todo el que trata de hacer un cambio, generalmente es reprimido, pues porque ya estamos tan habituados a la forma de comer con cuchara, que ¿por qué vamos a hacerlo diferente? ¿No? Esta es una cuestión de la historia de la humanidad. Es muy dolorosa. Lamento mucho decir esto. O sea, los seres humanos, documentado está que a través de la historia, cualquier tipo de cosa diferente, de movimiento, es reprimido, sí. Es hasta las últimas consecuencias. Además, bueno, ahorita aclaración, dije la mueren a propósito, pero era la matan. Sí. Pues además recordemos que también a las mujeres, pues desde muchísimo tiempo atrás de este movimiento de la Ilustración, o sea, si te acusaban de ser bruja, te mataban también. Claro. Sin siquiera, no sé, tener pruebas o algo, o sea, por el simple hecho de que un hombre lo dijo, te mataban. Y como bien dices, o sea, independientemente del género, indiferentemente del género, siempre ha existido esta onda que eres diferente, vas en contra del sistema, quieres generar un cambio, ¿cuál es la única manera de detenerte? Pues te pisoteo. Así es. Y entonces, pues bueno, todas estas incursiones sobre ciertos cambios, pues generan represalias, ¿no? Y estas represalias empiezan a generar un movimiento que se le llama el movimiento de las sufragistas. Es más, por ahí hay una película de las sufragistas. Es un movimiento que inicia en Londres y se refuerza en Estados Unidos. Bueno, que se da como a la par. Sí. Y son las mujeres que empiezan a pedir la voz y el voto. Por eso se llama el movimiento sufragista. Porque estamos hablando del voto legal, de tener una voz y una voz legislada, una voz respaldada por la ley. Pues el simple hecho de poder ser escuchado, ¿no? Claro, o sea, claro. Ya estás ahí, estás viendo como que no estás teniendo exactamente los mismos derechos, pues estás buscando eso. Estás buscando también conseguirlo porque también eres un ser pensante. Así es, pensante y sintiente. Entonces, bueno, ambos movimientos van un poco como a la par, solo que en Estados Unidos, diría yo, son un poco, por decirlo así, más pacientes. Y en Londres, después de los eventos de Francia, donde hubo tanto movimiento, es muy cercano a una guerra, ustedes observen eso. Resulta que en Londres las mujeres empiezan a hacer, no solo en Estados Unidos las mujeres hacen marchas, volantes, carteles, ¿no? Pero en Londres resulta que las mujeres empiezan a hacer algo, son las primeras que hacen esto, y de ahí este tema de necesitamos ser tan aguerridas y alzar tanto la voz para verdaderamente ser escuchadas, que las mujeres empiezan a tener huelgas de hambre, se empiezan a encadenar para ser escuchadas, empiezan a hacer eventos donde se amotinan o donde echan a perder situaciones políticas, etcétera, ¿no? Ante eventos especiales ellas llegan y gritan y sabotean y hacen todo un tema ahí. Y son las primeras que empiezan a usar bombas, fuego, o sea,
agresión ya en este sentido súper intenso, de si tú no me escuchas solo con hablar, gritaré. Y si gritar no me es suficiente, usaré toda mi fuerza posible. Okay. Entonces, las mujeres parten de, si tú no me escuchas cuando yo hablo, entonces gritaré. Y si mi grito tampoco es escuchado, tampoco es tomado en cuenta, pelearé. Y si es necesario, utilizaré toda la agresión necesaria. Te mataré, sé que me puedes matar, y entonces es una guerra verdaderamente. Generalmente, por eso el feminismo está mal entendido. Porque muchas personas observan el movimiento feminista como un movimiento de agresión en todos los sentidos. Pero de verdad, no solo las personas de afuera lo ven así. Muchas personas que viven el feminismo así súper intenso, así lo leen. Como feminismo igual a guerra, igual a batalla, igual a ahora yo te agredo porque tú me agrediste a mí o a cualquiera de mis compañeras en algún momento. Y entonces se convierte en un momento o en un movimiento de venganza. En un movimiento de ya no solo hablo porque pido mis derechos. Ahora te grito y si vas pasando te ofendo y te puedo golpear y te puedo, o sea, a veces si se acerca un hombre a un grupo de personas que se ostentan como feministas, pero son feministas agresivas, entonces verdaderamente pueden lastimar a un hombre que pasa por ahí. Sí. Y no por otra cosa, solo porque es hombre. Sí. Y entonces cayeron exactamente en el otro lugar. Ahora éramos las agredidas y ahora somos las agresoras. Claro, y que además, o sea, creo que lo explicaste bien en esta parte de, primero hablo, si no hablo, grito. Si no grito, llamo la atención de alguna otra manera. Y ya por últimas instancias es esta cuestión como de, bueno, va, pues el todo por el todo, ¿no? Pero es la última instancia. Así es. Y entonces, por supuesto que las sufragistas logran el sufragio. Y empiezan en diferentes países, a diferentes momentos, a dársele a la mujer el poder del voto, de la voz legal. Termina la Primera Guerra Mundial y entonces de la Primera a la Segunda Guerra Mundial hay como una meseta de calma, porque las mujeres están obteniendo en diferentes países su posibilidad de votar, con sus restricciones, por supuesto, con sus grandes restricciones. Por ejemplo, en Inglaterra las mujeres no pueden votar antes de los 30 años, cuando les dan el primer voto, ¿no? Y en Estados Unidos, por ejemplo, cuando les dan el voto, que es en el 1920, no, perdón, después de la Primera Guerra. Ay, bueno, ok, sí, creo que sí es el 20. Sí, porque las de Inglaterra fueron el 18 y en Estados Unidos el 20. Entonces, pero en Estados Unidos resulta que solo pueden votar las mujeres blancas. Claro, sí. Okay. Por toda esta cuestión así que es. también ellos Sí, tenían. sí. Entonces, bueno, con sus limitantes, ¿no? Así que así en diferentes países se va obteniendo pues esta voz que las sufragistas pelearon. Y entonces se calman las aguas un poco, ¿no? Terminando la Segunda Guerra Mundial, especialmente en Estados Unidos, pero en todos los lugares, las mujeres regresan a casa. ¿Qué pasó en la Segunda Guerra Mundial? En la Segunda Guerra Mundial las mujeres tuvieron que meterse al aro, o sea, tuvieron que participar en la guerra de una o de otra forma. La mayoría de las mujeres no se quedaban en casa como normalmente lo hacían. O sea, aprendieron a participar como enfermeras, como voluntarias de alguna manera. Creo que había hasta pilotos. Sí, o sea, las mujeres empezaron a participar en fabricar armas, o sea, muchas cosas. En Estados Unidos especialmente el movimiento es, ya terminó la Segunda Guerra Mundial, ya todos estamos en paz, ya todo está bien, y tú, mujercita en casa, tienes la lavadora, tienes la aspiradora, tienes
todos los artículos domésticos y tienes la casa del clásico sueño americano. Y entonces puedes dedicarte a preparar pies y a compartir con los vecinos, ¿no? Y de hecho, por favor, piensen en esta mujer de vestido amponcito, peinadito, de laca, ¿no? Y con el pie enfrente, ¿no? Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa ahí? Que entonces las mujeres, aunque ya podían votar, etcétera, pero circunscritas solo al hogar, solo a esta función de ser, perdón lo que voy a decir, eso es lo que dicen todos los demás, pero aquí suena muy intenso, circunscritas a ser solo el objeto hermoso de la casa, el objeto que hace funcionar perfecto la casa, o la máquina perfecta, pues bueno, las mujeres empiezan a tener serias complicaciones emocionales, empiezan a entristecer, empiezan a deprimirse, empiezan a tomar, empiezan a llenarse de pastillas, o sea, Valium, o sea, cualquier cosa así, me duele la cabeza, me duele el pie, cualquier cosa, y empieza a existir un movimiento muy intenso porque emocionalmente la mujer pierde el sentido propio. Y porque no se podían permitir estar imperfectas por un segundo. Qué terrible, ¿no? Claro. Qué terrible, o sea, no poder ser auténtica, no poder ser yo, tener que estar llena de tubos y tener el peinado perfecto, wow, todas esas cosas son una cárcel terrible. Es una carga emocional también muy grande. Sí, terrible, porque además, pues por supuesto que no estaban bien con ellas, y tampoco bien con el afuera. Así es. Porque las autocríticas se generan desde el adentro, pero qué severos somos los que vemos desde afuera. Entonces, bueno, resulta que hay una mujer que genera un movimiento que le llama NOW, es NOW, que genera una organización para las mujeres. Y ella empieza a proponer precisamente que las mujeres lo que necesitan es regresar a mirarse a sí mismas, regresar a su bienestar personal, no solo a pensar en el bienestar de los otros, del esposo, de los hijos, del vecino cuando le lleva el pay, ¿no? Sino ella empieza a proponer que por favor las mujeres empiezan a voltear a sí mismas, genera una organización donde este movimiento, hasta donde sigue siendo como muy fuerte en Estados Unidos. Y de ahí también surge como esta posibilidad y esta fuerza, gracias, que también los psicoterapeutas obtenemos. O sea, el bienestar de voltearse a ver a uno mismo, sí. Eso es algo que se hace en el consultorio psicoterapéutico, seas mujer o seas hombre. Así es. Entonces, pues bueno, este es un movimiento muy importante emocionalmente hablando. Emocionalmente es donde se hace como un quiebre y un reenfocar. Hablando del feminismo, viene después el movimiento liberal. En el movimiento liberal dice, lo que queremos es igualdad, ¿no? Sí. Queremos que haya igualdad, etcétera, con todo lo que implica. Pero en los liberalistas de repente son muy intensos, ¿no? O sea, en esta igualdad de igualdad. O sea, si el hombre puede agarrar un mazo, también la mujer, ¿no? O sea, rechazan como las posturas biológicas o de realidades, ¿no? Sí. Hay mujeres muy fuertes que por supuesto pueden agarrar un mazo. Exacto, sí. Pero otras no. También como hay hombres que no pueden, no tienen la fuerza como para agarrar un mazo. O sea, pero bueno, en este movimiento liberal, así es, así perdón. Necesitamos ser exactamente iguales, ¿no? Sí. Eso es un poco radical, pero bueno. Y después, hablando de radicales, hay otro movimiento
que es el feminismo radical. Y radical no porque es extremo, aunque se usa para el extremo, pero la diferencia es que este movimiento, el feminismo radical, habla de que no solo se trata de ser iguales, sino que se tienen que cambiar las raíces. Y las raíces son, en el mundo hay un patriarcado, o hay una visión de que el hombre es el centro, sí, todo tiene que girar alrededor del hombre, del ser masculino. Y entonces lo que hay que romper es esta estructura. Rompemos la estructura y entonces sí ya vamos a poder buscar la igualdad. Sí. Cosa que tampoco es indispensable, desde mi punto de vista. O sea, yo espero no estar ofendiendo a nadie, ni a feministas radicales, ni a feministas liberales, ni a las no feministas. No sé. Pero bueno, la verdad es que para solucionar un problema, con ver el problema y hacer algo al respecto, es suficiente. No tienes que destruir completamente lo que está generando un problema. Claro. Puedes reestructurar. Exacto. Necesitas tener como la visión para poder observar objetivamente y poder crear esos canales de reestructura. Esa posibilidad de readaptación de acuerdo a lo que está muy bien y a lo que está muy mal. Así es. Y bueno, hoy en la actualidad tenemos un asunto donde decimos, no es un feminismo, sí, son muchos feminismos. No solo es el radical, no solo es el liberal, también existen otro tipo de feminismos. Porque empiezan a surgir las posturas de, ¿y qué pasa con las mujeres musulmanas? ¿Y qué pasa con las mujeres transexuales? ¿Y qué pasa con las mujeres que sí quieren estar en casa? ¿Qué pasa con las mujeres que quieren salir a trabajar? Entonces, se empieza a hablar de diferentes posturas del feminismo y todas son absolutamente válidas. Decidas lo que decidas, ya tienes tus derechos asegurados y tienes la absoluta certeza que nadie los va a sobrepasar y que te los van a hacer valer. Te quedes en casa, salgas a trabajar, no salgas a trabajar, decidas, no sé, ser científico, ser obrero, ser, obrera, científica, que seas lo que seas, pero que tengas esa certeza y esa seguridad. Claro. Y de hecho, fíjate, ahorita dijiste algo importante. Tienes derecho, al menos aquí en México ya está establecido, tienes derecho a que si te embarazas y no quieres tener un hijo, puedes abortar legalmente. Es decir, antes las mujeres no tenían ni siquiera el derecho de suponer siquiera, como le hice un cariñito, dice, ay, a ver, vamos a reconocer estas piernas. Ah, no, lo que quiere es el suéter, no las piernas. Entonces, los derechos ya están dados. Y hablando, o sea, toco este tema del nacimiento porque surgió un concepto que de hecho fue un poco el concepto que me hizo considerar este tema, porque un día un paciente me dijo, no, es que mi pareja se comporta como feminazi, ¿no? Yo la verdad no había escuchado yo ese término. Sí. Y bueno, resulta que un día un comunicador en Estados Unidos, parece ser, empieza a hablar precisamente del aborto en la mujer y que dice que las mujeres, en vez de ser feministas, se convierten en feminazis, ¿no? En estos seres que asesinan y tal. De ahí nace ese concepto. A mí el concepto me llamó la atención porque efectivamente muchas mujeres que malentienden el feminismo, que consideran que feminismo y agresión y convertirse en agresoras es lo mismo, está ligado, exacto, pues ellas sí de repente se actúan un poco como estos, no sé si decir nazis, ¿no? Pero sí estos seres que
sin importarles que ejercen el poder, ¿no? Entonces, pues bueno, feminista y feminazi son cosas bien diferentes. De hecho, el término no me gusta, me gustaría hablar más como de un feminismo radical o un feminismo agresivo. Sí. Pues para no ponerle más etiquetas, ya de por sí está complicado, ¿no? Sí, de por sí no es un buen término. Y ahora, aunado a todo el valor histórico que tiene, pues lo empeora. Así es. Así es. También otro punto a aclarar importante es que feminismo no es el contrario a machismo. Pero así lo viven muchas mujeres también, muchas mujeres feministas. Lo viven desde ese lugar también, en este lugar de si el machista es agresivo y es minimizador y nos ofende y vamos a hacer lo entonces mismo. Vamos a hacer lo mismo. Sí, y ni al caso. Y ni al caso, no tendría por qué estar ligado. No tendría por qué estar ligado. Yo diría, la actitud con la que tomas una filosofía es decisión personal. Claro. No es parte de la filosofía. Y creo que esto aplica en todas las filosofías, ¿eh? Sí, en todas. Desde filosofías religiosas hasta filosofías de vida, hasta filosofías de cosas que parecieran no tener sentido una filosofía, pero bueno. De todo. Las filosofías son las estructuras de creencias. Y la actitud es decisión personal. Así es. Y la decisión personal puede convertirse en decisión de un grupo, pero porque en ese grupo hay personas que están tomando ese tipo de actitudes. Así es. Y las deciden desde ahí. Y aunque están en todo su derecho, sí considero que habría que replantear cuando la conducta está generada por una falsa postura, como una creencia de hay que vengarse, hay que entonces ahora demostrarles cómo se siente. Claro. O sea, por favor, demostrarles cómo se siente. Perdón, voy a hacer un paréntesis con esto. He escuchado a muchas personas, también tengo que confesar que en algún momento yo así lo viví, esta creencia de que para que el otro aprenda la lección hay que demostrarle cómo se siente. El famoso ojo por ojo. Sí, el ojo por ojo, pero aparte yo me coloco en la postura de soy el maestro y te tengo que dar una lección. Y si con esa lección te tengo que golpear, te tengo que insultar, te tengo que sobajar, minimizar y todo lo que pueda suceder agresivo, entonces lo hago, porque soy el maestro. Sí, pues. No. Cada persona tiene su ritmo de aprendizaje, su momento de aprendizaje. Y aunque sí efectivamente siempre el otro es mi maestro, pero es mi maestro porque la vida sí lo decide. No porque el otro haga el movimiento de entonces ahora yo soy el maestro, soy el grande, soy el soberano, soy el que tiene toda la razón y entonces te doy la lección. No. Desde ahí, por favor, tenga mucho cuidado. Porque tomar una actitud tratando de elevarte para que entonces tú enseñes, no es lo que la vida está, pues no sé si decir proponiendo, pero no es el ejercicio de la vida. La vida solita da las lecciones. Solitos somos maestros de otros sin proponérnoslo, porque es parte del fluir de la vida. Es parte del fluir de la vida. Pero no trates tú de obligar a la vida u obligar al otro a fluir en lo que tú crees. Porque eso es un abuso. Así es. Justamente lo dijiste como yo lo estaba pensando en ese momento. O sea, al final del día, todos somos maestros del otro. Así es. Siempre. 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 Entonces, no caigamos en esas posturas de superioridad. Porque, pues... Y además es falsa superioridad. Exacto. Porque quizás ahorita a ti te toca enseñar, pero la persona que está a tu lado sea la próxima vez, ¿no? O sea, y que tú seas el alumno. Entonces,
tan fácil como que trates y pienses en ellos como si fueras tú mismo, ahí radica como una gran diferencia. Ahí radica la diferencia. Ahí radica el punto. Entender que si yo le estoy dando una lección de vida al otro porque así me está tocando, uno, no me pongo acá, busco ponerme aquí y entender cómo desde sus zapatos lo está viviendo. Ese es un... Seré feliz el día que todos los seres humanos logren ser más empáticos que agresivos. O vengativos. Sí, wow. Sí. Ese es una de las finalidades. Sí, por eso estamos haciendo estos programas. Sí. Entonces, bueno, en este asunto de que los seres humanos, y dice, bueno, a ver, me voy a cambiar de piernas. Ya te habías olvidado que estaba aquí, ¿ok? No, dice, solo es, ¿sabes qué hizo? Como yo le hice un cariño, la Nina ama a Jimena, la adora de verdad. Entonces, cada que está Jimena aquí, la Nina siempre se va y se sube y se acomoda con ella. Como ahora yo estoy aquí de este lado y le hice un cariñito, ella muy amorosamente dijo, ay, creo que ella necesita un poco de mí. Y entonces se vino a mi pierna un segundito, porque qué tal que necesitaba yo un poco de ella. Un poco de cariñito. Pero sí, ya después dijo, bueno, ya cumplí con mi tarea, regreso a las piernas amadas. Sí. Esa es mi interpretación. Tal vez algunos dirán que estoy loca, pero bueno, también la conozco, ¿eh? O sea, la locura y el conocimiento, pues pueden... A veces, casi siempre van de la mano. Entonces, bueno, sí, continuando con todo este asunto, esta postura feminista que se convierte en algo radical, pelea el que biológicamente la diferencia no es biológica, sino que es cultural. Y yo, perdón, tal vez soy ignorante, pero voy a decir que sí hay diferencias biológicas, que son verdaderas. Sí. Varios intelectuales y científicos hicieron tratados antes que decían que el hombre y la mujer eran diferentes. Tanto que la mujer no era inteligente y el hombre era el inteligente, el hombre era el capaz intelectualmente. Y así argumentaban muchas cosas. Y es más, decían que no se le podía permitir a la mujer la educación. Híjoles, no recuerdo ahorita el nombre, perdón. Que no se le podía permitir a la mujer la educación porque si se fomentaba la inteligencia, la mujer iba a perder habilidades femeninas y la raza humana, la especie, corría a peligro. Porque evolutivamente se iba a perder la capacidad de ser fértil. Qué bárbaros. Así es. O sea, entonces, bueno, ante estas declaraciones tan intensas. Qué bueno que ellos eran los inteligentes. Ante estas declaraciones tan intensas, por supuesto que surge este movimiento de donde dicen, no, o sea, la biología no tiene nada que ver. Pero entonces, yo sí necesito decir, sí creo que la biología influye. Las mujeres, en nuestro ciclo hormonal, nos lleva a momentos súper intensos donde de verdad pasa una mosca y estamos hipersensibles y lloramos de que pasó la mosca. Los hombres no entienden esta situación biológica. Sí. No la entienden. Y bueno, pueden tachar a la pareja, a la hermana, a la mamá o a las mujeres con las que conviven como locas. De histéricas. Sí, quiero hacer una aclaración en hombres que nos ven en este bonito programa. Muchas veces ni nosotras nos entendemos esos días. Así es. O sea, hay momentos en los que en serio es como, no sé quién soy, a dónde voy, ni por qué estoy aquí. Pero no tiene que ver por nuestra capacidad emocional o mental. Simple y sencillamente la biología son hormonas, nos influye. son cosas. Yo me pregunto si ustedes en algún momento de su vida no se han sentido ajenos a su cuerpo.
si no se han sentido que les estorba la piel y que se sienten incómodos en ustedes mismos, en ese cuerpo. A veces nos pasa eso a nosotras y no es más seguido de lo que se imaginan. Sí, y que no es porque estemos pasando por alguna situación o porque estemos locas o algo, es porque así sucede en el cuerpo y no tenemos una explicación. Sí, bueno, explicación sí hay, bueno, biológica. Sí, biológicamente. O sea, hay una producción excesiva de hormonas y las hormonas generan hipersensibilidad e intolerancia o hiperemocionalidad y entonces, bueno, suceden cosas como esa. Uh-huh. Entonces, yo sí creo que hay diferencias. Y estas diferencias necesitan ser respetadas, pero me gustó mucho lo que dijiste al principio, Jimenita. Necesitan ser respetadas porque somos seres humanos. Uh-huh. Y cada ser humano, y lo repito una vez más, cada ser humano es un mundo. Uh-huh. Cada ser humano es diferente. Y en esa diferencia es indispensable respetar profundamente. Uh-huh. Yo, cuando era jovencita, que aprendí que algunas, más bien, alguien me dijo, es que a mí no me gusta el chocolate, yo no le creí. Yo dije, es imposible que a alguien no le guste el chocolate. Uh-huh. Yo no le creí. Por supuesto que ya muchos años hace ya, y hoy creo profundamente que sí, que no a todo el mundo le gusta el chocolate. Y que si no te gusta el chocolate no tienes la obligación de comer chocolate. Uh-huh. Esto lo digo, que quiero hacer un programa sobre diversidad, pero bueno, la persona que quiero invitar por el momento no está disponible. Cuando esté el programa les va a encantar, se los aseguro. Y ahí en el programa de diversidad será muy claro, muy claro, como cada ser humano es un mundo y su forma de ver y de vivir el mundo es absolutamente respetable. Uh-huh. Entonces, los derechos de los seres humanos como tal tendrían que considerar siempre esto. Yo no tengo por qué obligar a alguien a vivir de una forma en la que no está de acuerdo o en la que no es su forma de ver y de vivir el mundo. Así es. Entonces, pues bueno, no sé, creo que me empecé a desviar un poco. Nos estamos desviando de pronto, pero ya saben que eso generalmente eso sucede en estos programas. Es que vamos a ayudarle un poco a Ruth y a regresar. Tema, roles de género. A nosotros. Sí. Cuéntanos sobre los roles de género. Entonces, bueno, el feminismo rechaza mucho el tema de roles de género. No el feminismo radical. Uh-huh. Rechaza mucho el tema de los roles de género porque sienten que es encasillar a alguien a hacer un algo. O sea, como las mujeres a fuerza se tienen que quedar en la casa, tener hijos y a mantener funcionando la familia y atender al marido y ¿no? Sí. El rol de que el esposo es el que tiene que salir a trabajar y proveer económicamente y No obligatoriamente. No obligatoriamente. Verdaderamente si somos flexibles en el observar que un rol es una forma específica que tiene mucho más que ver efectivamente con la educación, la cultura, pero que no obligatoriamente. O sea, que si la mujer tiene más habilidad para obtener el dinero, que se vaya la mujer a trabajar y obtener el dinero para que la familia funcione, y si el hombre es más hogareño y le gusta y puede hacer que la casa funcione bien, oye, ese es un trabajal, ¿eh? O sea, ese es un trabajal. Entonces, por favor, o sea, no se limiten y no se agobien del intercambio de roles. Uh-huh. Y que no por eso uno es mejor que el otro. Ni mejor, ni eso peor, le quita masculinidad al hombre, ni nada por el estilo. Ni hace a una mujer hombruna, ¿no? Claro, sí, no. Entonces, por favor, habrá que cuidar este asunto porque existe una distorsión importante entre el asunto de la biología, el asunto de los roles de género y el asunto en donde la cultura y la educación dan pautas, ¿no? Sí. Y cuando digo cultura y educación, porque es que hablamos también de mundos diferentes, o sea, en Arabia, sí, la mujer tiene roles súper diferentes a los que tenemos nosotros, claro.
Y para ellas también no es, no desean las mismas cosas que nosotras deseamos. De verdad que no, de verdad que no. O sea, en algún momento pudiera ser, pero entender que cada cultura también forma personas diferentes, también es importante. Sí. También es importante. Y no por eso está mal, no por eso entonces hay que liberar a todas las mujeres. No. Sí, no. Es también entender precisamente el contexto en el que vive cada persona. O sea, para saber, ok, tú feminista quieres ayudar a fulanito de tal de Perenguilandia, bueno, entiende cómo es Perenguilandia. Entiende. Y después pregúntale a fulanito si quieres hacer cosas diferentes a las que hacen Perenguilandia. O enséñale, mira, en tal, existe también esto y esto. Funciona así. Si a ellos les interesa, adelante, pero no tienes por qué comprar dulces y obligarlos a que se coman esos dulces. Si son, no sé, les gusta lo salado. Sí. Simple y sencillamente. Así es. Entonces, bueno, la cultura, la educación, la política, la sociedad, la economía generan mundos diferentes. Y desde ahí es desde donde necesitamos observar el tema de a quién liberamos o no. Y diría yo, ¿a quién sí liberar? A quien está sufriendo abuso, no a quien vive en un mundo determinado, que tiene tales reglas, sino a quien está siendo abusado por esas reglas, por ejemplo. Ahí sí, diría yo, bueno. Y también habrá primero que checar si verdaderamente lo vive como un abuso. Claro. O no. Claro. Creo que ahí antes de dar como ese tipo de ejemplos, me atrevería a agregar es como a quién liberar, a quien quiera ser liberado. ¿Con quién podrías empezar? Pues sí, uno contigo mismo. Exactamente. Ese es el lugar. El primer lugar de liberar a alguien del abuso es mi lugar. No sé, si me doy cuenta que vivo abuso de una o de otra forma, pues entonces ¿cómo hacer para empezar a poner límites, para empezar a moverme en la jerarquía, para empezar a generar cosas distintas para yo salir? Empezar a hablar, Jimenita, puede ser de lo más básico. Empezar a decir, eso no me gusta, ¿no? Ahí está, ahorita que dices sí. Levantando la manita. Sí, o sea. Maestro, eso no me gusta. Sí, claro, totalmente. Sí, entonces, pues bueno, la verdad es empezar a sacarse a uno mismo del abuso es la parte más importante. Ok. Ahora sí, Ruti, cuéntanos precisamente, porque ahorita ya hablamos como también de la parte histórica, de qué cosas hay que tomar en contexto, qué cosas hay que no considerar, qué cosas sí, qué cosas, bueno, no qué cosas sí, qué cosas no, sino más amplio el cómo inició todo. ¿Por qué hoy día, o cuáles son esos motivos que hoy día causan confusión entre el término feminismo y el cómo realizarlo? Está pasando creo que una ambulancia. Una ambulancia, sí. Sí, por si escuchan un ruido extraño. Sí. ¿Cuáles son esos motivos? Los motivos es precisamente porque se empezó, para poder ser escuchados, se empezó a tomar posturas extremas, donde había no solo que gritar, sino que luchar. Y entonces se confunde porque la base es muy linda, pero para poder lograr cambios en esta estructura, en esta base, las mujeres gritaron y después golpearon y después lanzaron bombas. Hay algunos hombres que lucharon también por esta postura de igualdad. Entonces, algunos hombres que llegaron a decir, no
quiero renunciar al derecho sobre esta mujer porque no quiero una esclava, quiero una esposa. Pero bueno. Y gracias, por cierto. Sí. Entonces, estos movimientos que se llevan a cabo para lograr ser escuchadas, que es un asunto súper agresivo, es para liberarse del abuso, para liberarse del esquema, para liberarse de la obligatoriedad, para obligarse a soltar todas esas cosas. Entonces, pues bueno, se convierte en una lucha aguerrida para liberarse. Voy a leer, lucha aguerrida para liberarse. Se malentiende el qué y el para qué. Y entonces se convierte en una lucha de poder y en una necesidad de venganza. Eso es por lo que se malentiende. Eso es por lo que es importantísimo, muy, muy importante, entender que feminismo se refiere a la equidad. Y que de hecho, estoy de acuerdo, Jimenita, que tendría que llamarse más como el humanismo. O sea, equidad. No importa qué género tienes, no importa qué preferencia tengas, no importa si eres adulto o no. O sea, mereces trato justo y equitativo. Sí. Entonces, mereces ser tratado como un ser humano. Ser humano, así es. Sí. Así es. Entonces, bueno, tengo el primer ejercicio, porque ya decidimos que ya no íbamos a poner los ejercicios hasta el final, porque algunos de repente me comentaron que ya se iban solo hasta el final para hacer los ejercicios. Ajá, pillos, pero voy a decir algo, pillos, yo sé que nuestros programas son largos, Jimena, sí, y que no todos se dan el tiempo o tienen el tiempo de escucharlo todo, pero verdaderamente a veces los ejercicios están ligados a los conceptos, a la línea de por qué está, el ejercicio está porque hemos hablado de algunas cosas. Si se saltan los temas, pues de repente se pueden saltar la parte básica y fundamental de para qué es ese ejercicio. Así es. Entonces, bueno, el ejercicio le llamo yo salir del extremo. Alguna vez ya lo habíamos comentado, pero quiero hacer otra vez la representación porque me encanta hacer esta representación. Alguna vez dije que cuando estamos en una situación de abuso, donde nosotros ya nos queremos soltar y decimos, ay, espérame, ya me quiero soltar de aquí, espérame, ¿no? Y entonces, es más, lo voy a hacer con esta mano porque esta está peligrosa. Y ya me quiero soltar, o sea, suéltame ya, y el otro no escucha. ¿Qué es lo que hacemos todos en cualquier situación donde no somos escuchados? Necesitamos ejercer fuerza. Y a la hora que ejerzo fuerza, se dieron cuenta, mi mano se fue hasta el otro extremo. La agresión lleva hasta el otro extremo. Ese es un movimiento natural, de física. Así natural. Es, de física elemental, efectivamente, de física elemental. O sea, cuando yo ejerzo fuerza para zafarme, a la hora que lo logro, como estoy ejerciendo la fuerza, sin proponérmelo, me voy hasta el otro extremo. No le hago así de, ya me quedé aquí. No, o sea, por física elemental me voy hasta el otro lado. Entonces, salirse del extremo es un ejercicio importante. Cuando yo necesito hacer esto, a veces no lo necesito y lo hago. A veces alguien me dice, quédate. ¡No! Todavía ni te tenía realmente agarrado, solo te estabas proponiendo. Pero cuando tienes ya una historia donde alguien te sujetó y no pudiste zafarte antes, etcétera, cuando alguien te dice, oye, quédate. ¡No! Sí. Pero bueno, ¿no? Entonces, la tarea de salirse del extremo es, si por historia o porque tuve que ejercer este movimiento, me quedé hasta acá, hasta el extremo, entonces necesito respirar y observarme. Son 3 pasos importantes. Ya logré zafarme, respiro y me observo. Y entonces me doy cuenta hasta dónde estoy, hasta qué extremo estoy. Y entonces la tarea es, me observo. Después de observarme, me reposiciono, es decir, no necesito estar hasta acá.
¿qué tal que me acerco un tantito? Sí. Tal vez no hasta acá porque él pudiera ser que no haya aprendido la lección y que me quiera volver a sujetar. Pero me acerco un tantito, no tengo por qué estar hasta acá. Me reposiciono. Y ya en esta reposición puedo, tal vez sin exponerme a que me vuelvan a sujetar, pero en esta reposición decir, negociar, y entonces negociar y tal vez redimirme si es que lastimé al otro. Porque el otro seguramente no lo estaba haciendo para lastimarme. Muchas veces el abuso es inconsciente. El que está abusando es porque tiene patrones de abuso. Si tienen duda en el tema de los patrones, ya tenemos un primer martes que hablamos de los patrones y los patrones de abuso y cómo solucionarlos. Cómo romperlos. Sí, ya hasta se me cayeron las tarjetitas, pero bueno, ahorita las organizamos. Entonces, bueno, 3 pasos, por favor. Ya me vine hasta acá, respiro. Es decir, me tranquilizo y me observo. Me doy cuenta que estoy lejos. Segundo paso, puedo reposicionarme. Y en este reposicionarme, como yo estoy un poco más cerca, puedo comunicarme, puedo poner límites, puedo explicar, puedo redimirme si lastimé a la otra persona y decir, lo siento, no era mi intención lastimarte, pero me estabas lastimando y no me escuchabas, ¿no? Entonces, bueno, ese es el primer ejercicio. Por favor, cuando estás hasta el otro extremo, salte del otro extremo. No es obligatorio que vivas en el otro extremo. No es obligatorio que en la marcha, no te digo que no hagas una marcha para hablar de tus derechos, para hacerte escuchar, para abrir tu voz. Pero te digo que en la marcha no vas a ir golpeando carros, ni golpeando hombres, o rompiendo cosas. No es necesario estar hasta acá. Sí. No es necesario. Al menos yo así lo veo. Tal vez algunas personas piensan que sí es necesario ser extremistas y ser agresivos, pero bueno, entiendo que es desde su forma de ver y de vivir el mundo. Entonces, creo que no sé, o sea, que sí es una reacción y más bien es una llamada de atención de saber, ok, ¿por qué reaccionó de tal manera? ¿Por qué llegó hasta ese extremo? No creo que sea lo más correcto, no creo que sea justificable dañar a otra persona. Sí creo que es una gran llamada de atención y que ahí también conlleva el trabajo de ambas partes, ¿no? Y que ambas partes justo no lleguen al extremo. Claro, del que hable y del que escucha. Exactamente, entonces llegar a ese acercamiento, a esa cercanía, para poder platicar, dialogar al respecto y ver qué es lo que pasó, ¿no? Entenderlo, entenderse. Y pues con este ejercicio nos ayuda muchísimo a realizarlo. Practíquenlo, recuerden, se los digo siempre, practiquen, ejercitar precisamente es para después lograr obtener la habilidad cuando lo esté necesitando más. Así que practíquenlo en lo cotidiano, en lo básico, en el, deme un café con leche, y se los dan sin leche. Entonces, en vez de irse hasta el extremo, porque ya están intolerantes o lo que sea, así de, bueno, a ver, con leche, por favor. Sí. Si lo practican, verdaderamente van a llegar a un momento donde la reacción más natural va a ser observarse, va a ser dar un paso y va a ser comunicarse. Así es. Y continuando con el tema de Ruti, motivos del feminismo. Ok. Tun, tun, tun. Bueno, momentos. Sí, 3 momentos del feminismo. Momentos del feminismo. También hay motivos, pero ya hemos hablado de los motivos. Históricamente y biológicamente, todo lo que ya hemos hablado. 3 momentos básicos del feminismo. Ya lo dije ahorita en el tema de la historia, pero sí quiero puntualizar para que quede como muy claro los movimientos, que fueron 3 los básicos movimientos del feminismo hasta nuestros días. El primer movimiento fue en Francia, por lo de los derechos civiles,
y después en Inglaterra por el sufragio. El segundo movimiento es este que te decía yo del movimiento Now, de los derechos del valor de sí mismo y cómo ser y estar en el mundo. Simone de Beauvoir, todos estos, ¿no? Y después viene el de feminismo, igualdad y equidad, o sea, el del feminismo ya tal cual como dos corrientes, que es el de igualdad, todos somos iguales, hombres y mujeres, y el de equidad. O sea, perdón, esta es igualdad y este otro es el de romper la estructura patriarcal, ¿no? Entonces, pues bueno, son los tres momentos importantes del feminismo. Solo era como para dejar puntualizado. Claro, qué fue lo que sucedió. Es. Y ahora sí vamos a algo importante, doloroso. Hoy por hoy, aun cuando las mujeres ya votamos, aun cuando podemos decir que somos escuchadas, todavía hay un montón de desigualdades. Sí. Un montón de desigualdades. ¿Cómo cuáles? Resulta ser que en general en el mundo, no excluimos a México, ¿no? Las mujeres obtienen un salario hasta de 50% más bajo que un hombre que realiza el mismo trabajo y da los mismos resultados. Así es. Sin contar que además del asunto económico, a la mujer se le exige más tiempo laboral que al hombre. Así que profesionalmente hablando, aún hay desigualdad. Aún hay una desigualdad impactante. O sea, no es así como de un peso, no. O sea, desigualdades impactantes en este asunto de al mismo resultado a hombres y a mujeres se les paga diferente. Wow. O sea, es terrible. Y horrible. Sí. Totalmente. Esa es una gran desigualdad. Otra desigualdad es la violencia de género. Ay, hasta me están dando un poco ganas de llorar. La verdad es que estamos viviendo situaciones muy difíciles. Y no digo que se incrementen más hoy que antes. Quizás un poco de o sea, eso y sí un se poco incrementa un poco, pero es que hay mucha más comunicación. Exacto. O sea, antes no se decía tanto. Sí. Creo que sucedían las cosas, pero no se miraban tan rápidamente. No existía la conciencia de observarlo. No existía la conciencia de observarlo que de repente, diría yo, antes las abuelitas no veían, por ejemplo, que el marido las violaba. Ellas decían, pues es que tengo que cumplir con mi obligación. Pero eran violaciones. Hoy por hoy las mujeres reportan violaciones en el matrimonio. Y entonces ya se les pone como un título, una voz. Pero sucedía antes. Que también es otra parte terrible, ¿no? Aún todavía existen muchas mujeres que no lo ven, que no ven como esos patrones de abuso. O que no ven con esas, pues, pequeños aspectos que pues no están para nada agradables. Pequeños aspectos. Sí, pues sí, no son tan pequeños, pero por decir, sí. Sí. Entonces, y es muy doloroso porque, Jimenita, un hombre va caminando por la calle y ve a 3 mujeres recargadas o en unas banquitas ahí. ¿Tú crees que el hombre siente cierto miedo de pasar por ahí? No, para nada. Y dime, si tú vas pasando por la calle y ves una bolita de unos hombres ahí sentados en una banquita. Sí, me da pavor. Y aunque no de pavor, sí, de verdad, sí da sobresalto. Sí, es así como de, pasaré, cuáles son las vías de escape, o si estos se quieren pasar de listos, ¿qué hago? Sí, qué terrible, ¿no? Qué terrible.
De verdad es terrible, o sea, me duele, hasta me dan ganas de llorar, es terrible. Sí, es muy feo. Es muy, terrible. muy feo. O sea, que los hombres tengan esta cultura de abuso y que la mayoría ni siquiera se dan cuenta que es una cultura de abuso. Solo replican. Replican el patrón. Ahí viene una muchacha bonita. Ay, que te voy a hacer y te voy a comer y te voy... Sí, es horrible. ¡Wow! Hasta me da escalofrío. Sí, es horrible. Es horrible. Por supuesto que de repente las feministas radicales lo que llegan a hacer ahora es eso. O sea, algunas feministas así intensas y extremas, pasa un hombre y si hay 2 o 3 mujeres le dicen, hasta lo agarran y lo toquetean. No, no se combate el abuso con abuso. No, por favor. No es ahora que entiendan, ahora que aprendan, ahora yo les doy la lección. Porque aparte a la persona a la que se lo vas a hacer, no hay una certeza de que esa persona ya lo hizo. Y aunque sí lo haya hecho, el nivel de conciencia y la conciencia no se aprende con agresión. Así es. Esa es la parte básica. La conciencia no se adquiere por agresión ni con agresión. La conciencia es un estado de libertad. Así que, sí. Así que por favor, si quieres hacer una sociedad consciente, haz una sociedad libre, no una sociedad de venganza. Me estoy viendo como extrema en esto, ¿verdad? Apasionada. Ay, apasionada nada más. Ok. Y otro punto importante de las desigualdades hoy es que además de que las mujeres reciben un salario menor, ¿cuántas mujeres tienen las mismas oportunidades que un hombre de ser presidente de la República o de ser de tener puestos importantes en empresas o gubernamentales? Sigue siendo mínimo en comparación. Mínimo. Sigue siendo mínimo. Y eso también es muy triste porque hoy día hay mujeres súper preparadas y capaces para hacerlo. Así es. Sí, verdaderamente tenemos mucho trabajo como sociedad. Mucho trabajo para verdaderamente lograr una estabilidad y un bienestar real. Sí. Así es. Ay. Pues bueno, estos 3 puntos son bastante intensos. Creo que ahora tienes un ejercicio para nosotros. Otro ejercicio. Hablando de yo no puedo ser el que le da la lección al otro. No me puedo ponderar ahí. Perdón. Tampoco puedo suponer que el otro entiende mi forma de ver y de vivir el mundo. Que yo lo vea no garantiza que el otro lo vea. De veras que no. Y este es un ejercicio impresionante cuando estás con una persona. Por favor, cuando estén platicando con alguien, este es otro ejercicio que se me acaba de ocurrir ahorita. Uy, 2 por 1. Sí, 2 por 1. A ver, cuando estés platicando con una persona y viéndose frente a frente, pregúntenle a la persona y díganle, sin voltear y sin hacer los ojos así alrededor, dime lo que tú estás viendo. Y entonces te van a describir lo que están viendo. Y entonces tú haz la observación y di, lo que yo estoy viendo es esto. Es el mismo momento, están hablando de lo mismo. Y ya nada más en este pequeño ejercicio visual de describir qué es lo que yo estoy viendo y lo que tú estás viendo, ambos van a describir algo absolutamente diferente. Háganlo. De veras, háganlo. Así. No les lleva ni un minuto. Así. Pausa de un minuto. Un ejercicio. A ver. Descríbeme qué estás viendo tú. O te describo qué estoy viendo yo después. Descríbeme qué estás viendo tú. Wow.
Este solo es un ejercicio para entender que tú y yo miramos el mundo de manera distinta. Y que aún así estamos aquí conviviendo y compartiendo. Este es un ejercicio de empatía. El que acaban de escuchar y también este otro que ya les tenía yo preparado. El ejercicio de empatía es entender al otro lo más profundamente. Y hay algunos dichos, hay una frase nativa americana que me gusta mucho, que dice: gran espíritu, no me dejes juzgar al otro hasta que camine yo en sus mocasines 2 semanas. Entonces, la tarea es ponte en los zapatos del otro. Este es un ejercicio que yo recomiendo que hagan más en casa, pero también lo pueden hacer en la calle, en cualquier otro lugar. Por supuesto que no se van a quitar los zapatos y pedirle al otro que les preste los zapatos, pero en casa sí podrían hacerlo. En casa podrían hacerlo con sus familiares. Y a ver, intenten ponerse el zapato de la pareja. Intenten ponerse el zapato del hijo. Caminar con los zapatos del otro, pero no solo les propongo que hagan el ejercicio físicamente. Igual y no les cabe el pie en el zapato del hijo, ¿no? Pero intenten hacer el ejercicio y por favor imagínense que son esa persona. Imagínense cómo están viendo al otro que ahora se convirtió en la pareja o en la mamá. Y si hacen este ejercicio de imaginar que a la hora de cambiar los zapatos, cambia un poco de papel. De hecho, hay algunas películas bien interesantes, hasta simpáticas, de ese asunto de cambio de papel, ¿no? Cambio de cuerpo, cambio de no sé cuánto. Ahorita recuerdo la de Viernes de Locos, por si gustan verla, ¿no? Entonces, estos ejercicios de empatía se pueden hacer sin una magia, sin una varita mágica. Se pueden hacer solo con la magia de la imaginación, con la magia del proponerme verdaderamente decir, bueno, a ver, ¿y cómo es que ve el otro desde ese lugar, desde ese ángulo, con esas herramientas que tiene, con esos zapatos apretados o no tan apretados? Ponerme en el zapato del otro es un ejercicio muy importante. Si van en la calle o si van así, pueden hacer un movimiento corporal, es decir, dar un paso e imaginarse que al dar el paso a un lado se están poniendo los zapatos del otro. Y entonces con la imaginación se invisten del otro y dicen, wow, ok. Y digo en la calle, pero pues en el trabajo, en cualquier lugar donde estén. O pueden ni siquiera dar un paso, ni siquiera hacer un movimiento corporal, que el movimiento corporal ayuda mucho. O ponerse los zapatos tal cual, ayuda muchísimo. Pero si no lo pueden hacer, solo imagínenlo. Imaginen que pueden ponerse los zapatos del otro, el traje del otro, la postura del otro, los lentes del otro, y desde ahí, desde esta otra posible visión, decir, wow, sí se ve diferente desde aquí. Inténtenlo, de verdad inténtenlo, y por favor platíquenos si lo logran hacer y qué pasa. Y si logran ver una diferencia entre su postura, lo que yo estaba viviendo en ese momento, y la postura del otro. Y voy a decir algo, Jimena. Tal vez la postura que yo imagino del otro no es la postura real del otro. O sea, tal vez yo digo, ay no, pues sí, desde aquí se ve tan raro esto y se ve. Y tal vez el otro no lo está viendo así. Eso no importa. ¿Saben lo verdaderamente importante que es este ejercicio? Es que me saca del extremo. Sí. Me saca del lugar donde yo me afirmo y como lagartija y digo, y no me muevo, aunque me arranquen la cola. A ver, hacer un ejercicio de empatía puede ser que verdaderamente seas tan empático así, emocionalmente hablando, que sí logres entender profundamente al otro. O puede ser que no, pero eso no es lo más importante. Lo más importante es que tú te salgas de una postura necia y radical y que te flexibilices y logres decir, ok, hay muchos mundos. Y desde esos muchos mundos,
¿yo qué puedo hacer? Así es. ¿Cuáles son las posibilidades dentro de esto? Así es. Así es. Tatán, ¿qué tal con los ejercicios? Y 2 ejercicios en uno, así es que pongan atención. Ahora sí, cuéntanos sobre mecanismos de represión. Sí. La verdad, todo este tema de feminismo, toda la historia y todo eso es importante, es interesante y tal. Me interesa mucho más hablar de la parte psicológica, de la parte que nos lleva como a querer estos cambios, la parte que nos lleva a la lucha, la parte que nos lleva a replicar el abuso del que estamos siendo, a convertirnos en abusadores. Entonces, mecanismos de represión. Uh-huh. Primero vamos a decir, a ver, ¿de dónde nacen los mecanismos de represión? Nacen desde el momento en el que nacemos nosotros. El mecanismo de represión ya está ahí. Así que en cuanto nacemos, hoy ya no es común, diría yo, que en cuanto nace el niño le dan la nalgada para que llore. Uh-huh. Pero antes era como lo que tenía que suceder, era como a fuerza, ¿no? Uh-huh. Hoy por suerte ya a los niños ya no les dan una nalgada para que llore. Hay otras maneras que también pueden ser un poco intensas, pero bueno. Sí. Pero bueno, la represión la empezamos a vivir desde el momento de nacer y algunos hasta antes de nacer. Conozco a mujeres embarazadas o mujeres que cuando estuvieron embarazadas, cuando el bebé les clavaba el codo, ¡ay, escuincle! Que no sé. Y sí, le pegaban al bebé. Uh-huh. Aunque se pegaban a ellas mismas en el proceso, sí. Pero sí, por supuesto que el bebé ya se reajustaba, o se acomodaba, dejaba de clavar el codo. Sí, ¿no? Sí. Pero bueno, o sea, los mecanismos de represión los vivimos desde que nacemos. Donde nacen en la cultura, en la sociedad, en esta intención de regular y de estar. Uh-huh. Y son naturales, quiero que observen algo. Son naturales, en la naturaleza existen, por ejemplo, pongo mucho un ejemplo, en una manada de lobos, el lobo jerarca, cuando se acerca un cachorro a hacer algo que no está bien hecho, ¿qué hace el lobo? Uh-huh. O sea, inmediatamente le dice que eso no está bien hecho. Lo calma, lo amansa. Así es, lo reprime. Uh-huh. Entonces, los mecanismos de represión nacen para algo, tienen un sentido. El problema no es el mecanismo. Es cuando se convierte en abuso el mecanismo. Pero bueno, seguiré hablando de los mecanismos de represión y ahorita vuelvo al asunto del abuso. ¿Por qué son tan efectivos? Bueno, pues son el pan nuestro de cada día. Y cuando digo por qué son tan efectivos es cuando una persona, y ahorita voy a poner otro ejemplo, vamos a pensar que cuando una persona es secuestrada, perdón por poner un ejemplo tan fuerte, cuando una persona es secuestrada, ¿por qué es tan fácil secuestrar de repente? Porque ante el primer mecanismo de represión, la persona ya lo asocia con todas las represiones que vivió desde que nació, y entonces hace lo que el lobito. Uh-huh. Me queda claro, te ponen una pistola, por supuesto que ahí está en riesgo tu vida, ¿no? Uh-huh. Pero además de eso, o sea, ¿por qué no se da como este instinto de lucha? Pues porque tenemos toda la vida viviendo mecanismos de represión. Y entonces, los que abusan, lo sepan o no, con conciencia o no, pues usan esos mecanismos. O sea, esa historia que tenemos como seres un poco, diría yo, sumisos, por decirlo así, o seres que se someten a las jerarquías. Y de alguna forma, pues por eso se logra el abuso. Sí, pues te adaptas a la postura de abusado. Así es. Abusado. Así es. Tengo otra pregunta. ¿Qué zonas internas son las que tocan la represión?
la zona interna emocionalmente hablando, toca el instinto de supervivencia. Para sobrevivir necesito ajustarme a las reglas, a las normas, y estos son mecanismos de represión. Entonces, bueno, ¿qué los fortalece? Pues bueno, los fortalece y los replica la sociedad, cualquier grupo. Por supuesto empezamos con los padres, la familia, cualquier grupo alrededor, la sociedad, la cultura. Entonces, están reforzados y replicados. Y ahorita van a entender por qué estoy hablando de mecanismos de represión. Y entonces, por todo esto, somos muy vulnerables a los mecanismos de represión, sea quien los aplique. Pero por esta vulnerabilidad... Perdón, voy a entender. Sí. Ay, pero precisamente por esa vulnerabilidad nos volvemos a veces más intolerantes y nos llevamos como hasta el extremo cuando alguien utiliza estos mecanismos de represión para lastimarnos. Para lastimarnos, para abusar de nosotros. Ese es el tema más importante. Voy a hablar de emociones alrededor del movimiento feminista y alrededor de situaciones de abuso. Del movimiento feminista extremo. ¿Okay? Sí. ¿Okay? Y de qué es lo que detonó el movimiento feminista, que es precisamente el abuso. Entonces, voy a hablar primero de cosas que detonan las emociones. Y después voy a hablar como del proceso emocional. ¿Okay? Cuando hay una desigualdad injusta, por supuesto que te detona emociones que tienen que ver con el abuso. Sí, seguro. Cuando hay una búsqueda de liberación de esas situaciones injustas. Cuando hay agresión de sometimiento. No sometimiento nada más, agresión para que te sometas. Por supuesto, la agresión para que te sometas genera en ti una agresión respuesta. Claro. En el nivel que puedas ejercerla, pero claro que se suscita. Y después, lamentablemente, después de esa agresión de respuesta, existe un movimiento de sinergia agresiva, es decir, ya te agredí y entonces sigo continuando agrediéndote. Esto es algo que pasa mucho, por ejemplo, en estos lugares donde de repente atrapan a un delincuente y ya lo atraparon. Lo linchar y todo, ¿no? Y lo linchan, ¿eh? Sí. O sea, lo matan. O sea, ante una agresión de es que nos robó, lo empiezan a golpear y pueden verdaderamente hasta matarlo porque entran en esta sinergia de agresión. Eso es verdaderamente terrible, sí, es horrible. Pero sucede. Esto es una situación humana de falta de conciencia, pero existe. Las emociones. Primero, ante una situación donde me estás agrediendo, existe una alarma de supervivencia. Me estás agrediendo y entonces me detona si me quedo aquí, me puedes matar. Entonces existe después la emoción de necesidad de huida. Quiero quitarme de ahí a toda costa. Sin embargo, cuando ya me reprimes y no puedo, tengo una imposibilidad de huida. Entonces me quedo imposibilitado con una sensación de imposibilidad. Y por lo tanto, me quedo después con una emoción de frustración. Esa sensación o emoción de frustración me lleva a incrementar la incomodidad, la molestia, la tristeza. Sin embargo, para sobrevivir, y si no puedo moverme, ¿cuál es la otra emoción que se genera? Sumisión. Entonces me someto. Ya no hago nada para provocar que tú me sigas agrediendo. Entonces te digo que sí a todo y procuro mantener, como dicen ahora, un bajo perfil para no ponerme en riesgo. El problema después viene una emoción o una sensación de aceptación. Ya no solo me sometí por supervivencia, sino que empiezo a aceptar la situación. Sino que lo empiezas a regularizar, ¿no? A normalizar más bien. Así es. Sin embargo, cuando ya acepté eso, la emoción que empieza a surgir y que se empieza a incrementar es la de tristeza profunda. Ya no tengo opción.
la sensación de inevitable, ya no tengo opción. Y después de ese ya no tengo opción, puede existir la pérdida de sentido de vida. Ya no hay nada que hacer, ya no tengo opción. Y un mecanismo que se genera ahí a veces, que es un mecanismo de supervivencia, es el cambio o la transferencia de sentido. Que es, pues bueno, ya no, mi sentido de vida era mi libertad y ahora ya no soy libre, pues puedo encontrar sentido en cuidar a los perritos. Puedo encontrar sentido en cuidar a los otros presos, etc. Intenso. Sí. Y la verdad podríamos hacer de cada uno de estos puntos un gran programa. Sí. Pero a lo que voy es, quiero que observen, y este es un comentario para los que están en contra del feminismo extremo, y también para los que están dentro del feminismo extremo, para tratar de entender un poco por qué es que se llega a esta postura tan intensa, tan radical, tan extrema. Sí, sí. Pero la ventaja, y estamos haciendo este programa precisamente para que puedan observar que sí se puede cambiar. Que no obligatoriamente te tienes que quedar en el romper autos y golpear personas. En el extremo. Así es. Respetar profundamente y amorosamente la naturaleza y la decisión del otro, sea por su postura de quedarse en casa o porque le gusta el chocolate o no, nos convierte en una sociedad más empática y con mejores posibilidades de crecer. Así es. Esta frase se las vamos a escribir abajo también por si la quieren volver a revisar. Así es. Tenemos 2 últimos ejercicios antes de despedirnos y lo voy a juntar en uno solo. El ejercicio es respetar. El primer ejercicio era respetar y honrar lo femenino en mí. Aunque sean hombres, traten de hacer el ejercicio de respetar y honrar. Y vamos a poner respetar y honrarme a mí y honrar al otro. Cuando yo aprendo a honrarme a mí, mi parte femenina y mi parte masculina, cuando aprendo a honrarme en mis decisiones, cuando aprendo a honrarme en mi forma de ser, tanto de personalidad como física, como en todas las áreas espiritual, puedo entonces voltear a ver al otro también con profundo respeto. Así que por eso estos 2 ejercicios realmente están ligados. Sí. Me respeto y me honro, así como te respeto y te honro. Entonces, el ejercicio es decirse la frase, me respeto profundamente y me honro, y te respeto profundamente y te honro. Si empiezan a practicar esto, de hablarlo en voz alta, aunque no lo hablen para los otros, o con que sea en voz bajita, pero hablarlo para ustedes, va a empezar a producir cambios importantes. Y ahorita que estabas diciendo como esa parte de primero pues empiezas contigo y lo empiezas a ejercitar como esta parte de me respeto y me honro, que en automático empiezas a hacer lo mismo hacia los demás. Así es, así es. Es automático, Es o sea, ya ni automático. siquiera vas a tener que pensarlo mucho. pensarlo, exacto, en automático lo empiezas a replicar. Así es. Pero sí es importante hacerlo para uno. Así es. Y verdaderamente empezar a generarlo, ejercitarlo. Exacto, o sea, es necesario como empezar a ejercitarlo para que después ya sea en automático. Así es. Pero ahora sí que, spoiler, cuando empiezas contigo mismo, ya, como mantequilla va la otra parte. Así es. Pues sí. Muy bien, Jimenita. Pues hemos terminado el programa de hoy. Así es. Cuéntenos qué opinan. ¿Sigue siendo su concepto? ¿No sigue siendo el mismo concepto? Sí, sí, sí. Suscríbanse. ¿Hubo un cambio en su manera de ver las cosas o no? Así es. Y por mientras les dejamos el título del programa del próximo mes. Así que es Ta-ta-tan. intuición o autoengaño. Así es.
Así es que muchas veces de repente las personas dicen, no, es que yo intuyo que, y a veces es solo su imaginación, de verdad, Jimena, de verdad, y hacen una serie de telarañas y todo, ¿sí? Alrededor es que yo intuyo, yo creo, es que mi vocecita interna me dice, a ver, ¿y cuál es la diferencia entre intuición y autoengaño? Y a veces pasa lo contrario, ¿no? A veces pasa lo contrario. Escuchas a tu intuición y te autoengañas para no escucharla. Así es. Entonces, esto y más lo descubriremos el próximo primer martes en el próximo mes. Así es. Por ahora, nos despedimos. Así es. Ruti, muchísimas gracias por otra tarde a tu lado, otro programa. Igualmente. Maravilloso. Gracias. Sí, gracias. Pues les mandamos, muchos besos cariñosos, abrazos cariñosos, ya saben, y besos llenos de mucha buena vibra amorosa. Cuídense, hasta la próxima. Bye bye. Bye.